Buenas noches, mi nombre es Luis Sanabria del Centro de Cartago de la UNED. Este es el proyecto número 3 de Principios de Programación Web. Consiste en mejorar el proyecto que hemos venido realizando durante el curso. En esta ocasión toca hacer que la web API se conecte a una base de datos. Aquí tenemos la modificación que se hizo con respecto al proyecto anterior fue eliminar la parte de memoria. Antes teníamos una carpeta que se llamaba data, donde consumíamos todos los métodos desde la memoria. Ahora tenemos una carpeta nueva que se llama DB Contextos, donde se realiza un contexto, se hace una clase contexto de cliente, empleado, lavado, reporte, vehículo, para cada uno de los atributos, ¿verdad? Del proyecto. Entonces, la clase consiste en que herede todos los atributos o todo lo relacionado con el DIV context. Se crea un constructor de la clase context cliente y del database set se crea una tabla. Esto nos va a traer todos los datos o nos va a interactuar con todos los datos de la tabla cliente que está en la base de datos. Igual es para todos los atributos de, del proyecto. Por ejemplo, igual para empleado, se crea una tabla empleado en la base de datos, que es la que vamos a interactuar desde el DB Context. Los modelos siguen siendo los mismos, cliente, empleado. Lo que pasa que aquí, para interactuar con la base de datos del servidor, las que son llaves primarias, se le agrega esta sentencia o este atributo que es key para poder accesarlo como llave primaria en la base de datos. Igual en todos los atributos. La llave primaria va a tener ese statement key, igual para lavado, el reporte y el modelo vehículo. El proyecto sigue manteniendo lo que es el modelo vista controlador en la parte de la web, y el controlador también cambia. Aquí se llama se hizo una clase DB Client de controller, el cual ya va a consumir el contexto de la base de datos. Crea una variable, hable contexto de la base de datos, se llama contexto de cada atributo, donde el controlador, desde la API, va a obtener diferentes funciones, por decirlo así, el obtener la lista, el agregar, el buscar el cliente, en este caso, en el editar, eliminar, donde, por ejemplo, el agregar va a tener, a crear esta variable cliente, donde tiene la ID de cliente, y si la ID de cliente es igual a lo que tenemos en la base de datos, va a agregar en la base de datos, en la tabla cliente, todos los atributos
de la tabla cliente y lo va a salvar. Y esos cambios van a ser salvados en la base de datos. Igual buscar el cliente. Buscar el cliente es un método muy parecido al método anterior, del proyecto anterior, donde se obtiene la lista de datos y por medio del ID. Si el ID ingresado en el sistema coincide con lo que está en la base de datos, nos va a devolver todos los atributos de ese cliente, que en este caso el ID va a ser la cédula, el número de cédula que va a ingresar el cliente, igual para modificar. Una vez modificados los datos, se guardan los datos en la tabla del cliente, en la base de datos, y eliminar también desde del API. Y así es igual para todos los atributos o para todas las entidades del proyecto. Todos tienen sus datos, todos tienen sus funciones, eliminar o el CRUD, por decirlo de esta forma, él tiene todos todas las entidades en el proyecto tienen el CRUD aplicado. Obtener la lista, agregar, buscar, editar e eliminar desde la API. En este caso también se modificó lo que fue la parte del controlador, el controlador de cada entidad en en el proyecto web. Ya no va a consumir datos de memoria, sino va a consumir los datos de la base de datos, para la redundancia. Más bien en los servicios. Los servicios es los que nos da la función, la interacción con la base de datos. Por ejemplo, el servicio cliente ya no va a consumir los datos. El servicio cliente es el que va a interactuar, perdón, con el API para que interactúe o se muestren los datos en la web. Entonces ya cada llamado de tal cliente ya tiene también el llamado en el controlador de la API. Se tiene que llamar igual porque si no, no interactúa. A grosso modo, este son las modificaciones que se hizo al proyecto para que pueda trabajar con base de datos. Vamos a iniciar la aplicación para hacer una pequeña demostración de cómo el API se comunica con la base de datos. En mi caso, tengo una base de datos del SQL Service Express, donde aquí se hizo el script de toda la base de datos, las tablas, y donde se crea la base de datos. La base de datos se va a llamar o se llama Lavacar. Tiene una tabla cliente, una tabla empleado, una tabla vehículo, una tabla lavado, una tabla reporte y que una vez para interactuar con las funciones del sistema se ingresan datos, se hace un insert de una fila, por decirlo así, para cada tabla. Ya yo la tengo creada aquí tengo mi base de datos Lavacar, donde ya están creadas las tablas, una tabla cliente, una tabla empleado, una tabla lavado, que son las que interactúan con la base de datos. Ahorita, si yo le doy seleccionar, aquí a cada tabla no tengo nada, no he ingresado nada. Entonces, si corremos la aplicación, si corremos la aplicación desde la web, vamos a ver que no tenemos nada en el empleado, pero lo puedo crear.
Entonces vamos a crear un empleado, vamos a decirle una fecha de nacimiento ahí. Voy a poner mi fecha de nacimiento. Yo soy ya una persona mayor. Nací en el 80, ya tengo 45 años y aún sigo estudiando con la esperanza de poder desarrollarme en la parte informática. En el 80, en junio, el 23 de junio, nació este caballero. Vamos a poner un dato ahí, de ingreso de fecha, un salario por día, unos 15.000 colones, 15 días de vacaciones, una fecha ahí y un monto de liquidación. Voy a poner este monto y le damos guardar. Ya vemos aquí que está guardado y si nos vamos a la base de datos y le damos select, ya aquí nos guarda el, el empleado. Ese es la función para el empleado. Y si me voy a la eh, API o la API, y si le digo que me traiga todos los datos de empleado o me traiga el empleado que está guardado, me lo va a tener aquí. Aquí lo tenemos. Y lo puedo eliminar desde aquí. Vamos a eliminar o lo vamos a editar. Más bien vamos a editarlo para ver qué pasa. Si quiero editarlo, entonces vamos de una vez para no escribir tanto, vamos a traernos. No, este es. Vamos a traernos los datos y para poderlo deseditar, hacerlo más rápido. Entonces vamos a cambiarle los días de vacaciones. Aquí no vamos a ponerle tanto, vamos a ponerle 8 días. Le damos execute y ya ahí me modificó. Si me voy a la API, a la web, perdón, aquí tengo 15 días. Si le doy refrescar, ya me tiene 8. Y si me voy a la base de datos, estos 15 días me los tiene que cambiar en 8 días. Si le doy un execute, ya me los cambia en 8 días. Eso quiere decir que la API se está comunicando muy bien con la base de datos, con la aplicación web también. Igual, si yo lo hago aquí desde la web, yo le doy en editar y le pongo que en lugar mi salario no va a ser de 15.000, y no va a ser más bien me lo rebajaron a 10.000 y le doy guardar. Ya aquí me aparece 10.000 y si me voy a la base de datos, estos 10.000, estos 15.000 se van a convertir en 10.000, como lo pueden ver. Entonces quiere decir que si la web está consumiendo los servicios de la API y la API se comunica a la vez con la base de datos. Vamos a ver otra cuestión aquí. Vamos a ir a Home y vamos a traer los datos del empleado, bueno, los datos del cliente, perdón. Datos del cliente, no hay nada. Y si yo me voy a la base de datos y le hago un insert a el cliente, que tengo estos datos, y le doy execute, me dice que aquí se afectó o se modificó una línea y me voy al API, o más bien aquí. Si le doy a la web y si le doy a refrescar, ya me aparecen los datos del cliente. Si me voy a la API, me voy a cliente, donde están los servicios del cliente, le doy conseguir cliente, le doy execute y ya me tiene el cliente que yo ingresé en la base de datos. Lo puedo borrar también, lo puedo borrar desde aquí. Vamos a ver con el número de cédula. Vamos a ver cuál es el número de cédula. Era el 33366, que es el mío. 30366 936 y le doy en execute. Y me dice que todo ok. Del código 200 de ok.
Y si me voy a la base de datos, donde tengo el cliente, creo que ya me lo borró. Vamos a ver. Ok, ya me lo había borrado. Y si me voy a la cliente, le doy un refresh, ya ahí me lo borró. Así a grosso modo es como funciona en cada una de las entidades la aplicación. Entonces pudimos ver que la base de datos se comunica con el API y el API se comunica con la web. Y desde la página web podemos hacer el CRUD en el sistema y se va a ver reflejado en la base de datos. Lo único que no pudimos hacer en el reporte, o en el, perdón, en el proyecto, fue el reporte de los lavados o de las por fechas. Traté de hacerlo por medio de una función que me em, trajera esas fechas o todas esas fechas mayor a 30 días por medio del controlador de reporte, una función que la llamé calcular fecha, lo cual creamos una variable current date time que va a tener la fecha de hoy por medio de una instancia vehículo de la clase de DVD controller de vehículo. Obtenemos la lista y si en la lista current, que es el date time, es menor, se le resta, perdón. Ah, bueno, creamos una variable que se llama días hábiles, de time spine, días hábiles, que va a ser igual al current, que es la fecha de hoy, menos la fecha de última revisión que viene de la lista de vehículos. Y si días hábiles es mayor o igual a 30 días, iba a cumplir iba a traer el reporte. Sí lo pude comprobar de que sí funcionaba, pero no lo pude implementar en sí en la aplicación. Eso fue lo único que me faltó en el proyecto. También hay que recalcar que en la base de datos cada tabla tiene su llave foránea. Por ejemplo, el reporte tiene la llave primaria que es el reporte y la llave foránea que es la ID del vehículo. El lavado tiene tres llaves foráneas que son el ID de vehículo, ID de cliente y ID de empleado. Cabe recalcar que si se va a eliminar del lavado o se va a eliminar un reporte de lavado, una fila de lavado, hay que procurar que en las demás tablas no esté ingresado el mismo parámetro del cliente, o el mismo, por ejemplo, si el de lavado en el ID vehículo es uno y se va a eliminar el vehículo, pero todavía no es eliminado el lavado, no lo va a eliminar, va a enviar un error el sistema. Igual para ingresar un lavado, tenemos que procurar que tanto la ID de vehículo, la placa de vehículo, el cliente y el empleado existan en la base de datos. Si no existen, no lo va a ingresar, va a enviar un error. Esto es por la interacción que tienen la relación de las tablas. Y esto sería así, a grosso modo, en detalle, la función del proyecto número 3. Muchas gracias.